Os gastaba al inicio la broma del segmento porque si recordáis empezábamos la última sesión, la empezábamos comentando que en la meseta sobre la literatura, que se titula Tres novelas cortas o qué ha pasado, comentábamos que aparecía la idea de segmento y que es una meseta pequeñita que habla un poco de la idea de línea, etcétera, pero sobre todo se insistía en la cuestión del segmento. Y si os habéis fijado en estas mesetas que hemos leído para hoy, aparece de un modo muy importante el tema de la segmentariedad. Estas tres mesetas rompen el orden del libro. Yo las seleccioné porque son tres mesetas vinculadas muy directamente con la cuestión de la política. Y como os decía, son mesetas donde hay muchas ideas, son tres grandes bosques. Y claro, como son tres, no sé si tenemos mucho tiempo para comentarlas una a una. Y había pensado que quizá las podríamos comentar como bloque, como segmento. Y bueno, una pregunta que yo creo que se puede plantear legítimamente es, en última instancia, Deleuze y Guattari, ¿qué están entendiendo por política? Porque claro, se habla mucho de lo molecular, lo molar, líneas, micropolítica, segmentariedad, pero en general, ¿qué estarían entendiendo por política? Es una pregunta que se me había ocurrido. Pero bueno, podemos comenzar por donde queráis. Como os decía, casi podemos valorar las ideas que os han gustado, lo que os ha hecho pensar o vincularlo con vuestros proyectos de investigación, porque es que hay tanta cosa que yo creo que nos desborda, ¿no? En estas tres mesetas. La idea de máquina de guerra y aparato de captura suele gustar mucho cuando se lee por primera vez el libro. A mí me cautivó cuando era un estudiante, especialmente la idea de aparato de captura. No sé cuál ha sido vuestra experiencia, cómo lo comentaríais. Quizás no se puede definir de una única manera la idea de política en este libro. No sé, ¿qué pensáis? Mm. A mí hay un concepto que lo leí hace no muchos años, de Amador Fernández Sabater, que tiene un libro que se llama Habitar y Gobernar, que, bueno, si lo sabéis, Fernando Savater vive mucho de la filosofía de Deleuze y Guattari. Y él propone, para entender la política contemporánea, la diferencia entre habitar y gobernar, ¿no? Y yo creo que va un poco, lo saco a colación porque creo que va un poco por aquí, por la definición de política o un atisbo, ¿no? De la idea de política que proponen Deleuze y Guattari. La diferencia entre habitar y gobernar sería que, bueno, el gobernar, ¿no? Sería la clásica idea del gobierno bajo la idea del agón, ¿no? Una lógica racional, muy masculina, muy de la ilustración, positivista. A te lleva a B y por tanto para llegar de A a B tenemos que seguir una serie de pasos lógicos, claros y evidentes, ¿no? Que nos van a permitir conseguir un objetivo final. Y esa sería la idea de la política tradicional, por lo menos en Europa, que todos conocemos, ¿no? Y que es un poco la idea básica de cualquier tratado de política. En cambio, la idea del habitar, que es la idea que propone Ferenc Sabater y que yo creo que es un poco la alternativa o la parte inmanente, ¿no? Porque al final todos los días pasa esto, ¿no? Cuando venimos a hablar de Deleuze y Guattari es esta idea inmanente en el cual no es que propongan una alternativa del Guattari, sino que lo que ellos dicen es, bueno, hay una parte complementaria a aquello que se ve, a aquello molar, a aquello trascendente, pues hay una correspondencia, ¿no? Y es sería la idea del habitar. La idea del habitar es una política que viene de lo molecular, que viene de las cosas tal como están. No es una propuesta, una proyección racional, ¿no? De A llegaremos a B, sino es partir de, bueno, ¿qué es A? ¿Cómo funciona A? ¿Cómo se mueve este pueblo? ¿Cómo se mueven estos habitantes? ¿Qué potencialidades tienen estas personas, este cuerpo, estas minorías, este grupo, ¿no? ¿Cómo funciona? Y a partir de ahí
movilizarlo y empezar a crear caminos sobre la marcha que nos lleven a, no sabemos bien a dónde, pero que nos movilicen, ¿no? Y que empecemos a echar a andar. Eso no quiere decir que no haya objetivos claros, porque la lógica inmanente obviamente sigue estando ahí, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos un sentido, una motivación, pero no existe un plan racional que nos proyecte en el sentido etimológico de la palabra proyectar de A hasta B, ¿no? De hecho, B puede que no exista, puede que lleguemos a B o Mm. puede que nos mantengamos siempre en A, pero una A que sería A' o una A diferente al A original, ¿no? Y bueno, esta es un poco la idea. ¿Por qué digo esto? Pues lo repito, ¿no? Lo enfatizo. Es un poco la idea que yo veo de la política, ¿no? Cuando hablamos de lo molecular y lo molar, lo visible, lo macro, sería esta idea del gobierno, del gobernar clásico, y lo molecular sería esta idea del habitar, ¿no? Y no es que haya que elegir una u otra, sino que ambas conviven, son las dos caras de una misma moneda, pero no podemos quedarnos solo con una. O cuando decimos quiero ir de A a B o quiero llevar a cabo esta medida económica o política que vamos a conseguir este objetivo, no hay que olvidar con qué herramientas cuentas o con qué cuerpos o con qué molecularidades cuentas, ¿no? Para ello y saber dirigirlas. Bueno, el debate o la explicación en el fondo es mucho más profunda y larga, pero creo que la idea principal es esta, ¿no? Lo molecular versus lo molar, el habitar versus el gobernar. Creo que va por ahí. Bueno, os he colgado en el chat para que os hagáis una idea el resumen que hace el Notebook LM, después de darte una lista de relaciones enorme entre política y otros conceptos, lo resume tal y como está en el chat. Si os fijáis, va un poco en la línea de lo que decía Enrique, de decir, uno, que la política es un concepto multifacético en estos autores y que va desde la manipulación del lenguaje hasta la creación de territorios, producción de sentido, valor, lucha contra las estructuras. Y me gusta cómo acaba. Dice, la política se relaciona con las líneas de segmentación, flujos, fuerzas moleculares que atraviesan la sociedad, agenciamientos de poder, etcétera. En realidad lo que está diciendo es, en el contexto en el que se publica este libro, la propuesta que ellos están haciendo es decir, la política va más allá de lo que hemos pensado que era. La política está en nuestras prácticas cotidianas, en nuestra vida cotidiana. Pasan cosas y esas cosas que pasan, que se vincularían con lo micro, lo molecular, etcétera, también son política. Está bien, es una buena respuesta. Yo de todas formas me sigo quedando un poco insatisfecho porque me gustaría encontrar algo que conectase un poco los dos planos, como una especie de denominador común. Claro, política viene de polis, de vivir en la polis, de la gestión de la vida en la polis, de lo que pasa en la polis. Y se ha vinculado siempre con las formaciones macro, el Estado, la soberanía. Y ahora se puede vincular con las formaciones micro, el lenguaje, prácticas cotidianas. Pero me quedo un poco, como diría Michel Serres, con esta idea de acabar de encontrar un concepto que fuese como un hilo que atraviesa ambos planos, ambas ideas, pero no sé si es posible. No lo sé. Estaba recuperando, al escucharte, Francisco, me acordé pero bueno, puede no ser la única lectura, de que la política, por lo menos para Deleuze, no sé si para Guattari, tendría que ver con la idea de poder que él maneja, ¿no? Y me acordé del libro de El poder, de Foucault, cuando comenta las clases de Deleuze, ¿no? Y ahí, bueno, lo tengo por aquí abierto, ¿no? Pero él me acuerdo que las ideas a las que él atribuía la idea del poder era justamente, ¿no? La diferencia con las teorías políticas clásicas, contraponiéndolo con la idea de la estrategia, ¿no? Es un poco también deserto, puede ser estos puntos innumerables, ¿no? Estos focos que mantienen un equilibrio metaestable, pero que en cualquier momento se puede romper porque justo aparece una línea de fuga en una de esas partículas moleculares, ¿no? Y de pronto cambia toda la configuración del agenciamiento. Yo diría que va por ahí, ¿no? La idea de la política es esta idea muy gramsciana, puede ser, de un equilibrio metaestable que en cualquier momento transforma una realidad, ¿no? O de hecho es una realidad que está constantemente cambiando, lo que pasa que el cambio, no sé, a nivel macro o a nivel
sí, a nivel macro, no se aprecia constantemente, ¿no? Pero siempre está reconfigurándose, ¿no? Hasta que de Mm, pronto el agenciamiento de esa política, de esa realidad, de ese mundo, de ese territorio, de pronto aparece un elemento lo suficientemente grande para cambiarlo, para transformarlo y de pronto a nivel macro ya no es lo mismo, pero a nivel micro siempre fue diferente, ¿no? Siempre estuvo cambiándose, siempre hubo condiciones de posibilidad que lo estaban ya transformando en lo que luego devino. Yo creo que por ahí va la idea de la política, ¿no? La cuestión de la transformación de un territorio, de una realidad. Y justamente volvemos a eso, ¿no? Que a nivel micro siempre está transformándose cuantitativamente, a nivel macro no lo apreciamos hasta que ocurre un elemento o un umbral suficientemente fuerte, digamos, para que esa intensidad, digamos, ostras, pues sí, ha pasado algo, ¿no? ujú, Esa disputa, diría yo. A mí me parece curioso esto que estabas comentando, Enrique, porque al final es verdad, ¿no? Que cuando pensamos en la política, eh, lo pensamos en un sentido más clásico desde lo macro y no tanto desde lo micro. Y de hecho, yo creo que cuando hablas con eh, personas que no estén muy metidas dentro de las ciencias sociales, pues la concepción que suele haber eh, cotidiana sobre la política es esta, ¿no? Y muy vinculada, pues al gobierno, a las elecciones, a los políticos, pero pocas veces la gente suele pensar en política vinculada a sus decisiones en la vida cotidiana, ¿no? Sobre pues qué consumen, qué comen, qué ropa compran, el lenguaje que utilizan, los discursos, bueno, y toda esa serie de prácticas más micro, ¿no? Y, y me parece curioso pensar en por qué, si desde hace em, pues, varias décadas en disciplinas como las ciencias sociales ya se ha conceptualizado la política desde textos como estos, ¿no? De Deleuze y Guattari como algo que impregna también nuestras interacciones más micro. ¿Por qué esto cuesta tanto como de conceptualizar o de comprender desde nuestra cotidianidad cuando no estamos familiarizados con estos conceptos de las ciencias sociales, ¿no? Porque al final es verdad que precisamente los cambios los vemos más fácilmente en este territorio más micro que no en la política pensando como algo macro, ¿no? Quiero decir, em, creo que es más fácil ver que podemos tener cierta agencia para cambiar cosas a nivel de nuestra cotidianidad que no a nivel estatal, a nivel global, territorial, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, me ha resultado curioso pensar en esto. No sé si qué pensáis al respecto. Pero fijaros, digamos un razonamiento. Eh, Supongamos que estamos pensando en lo que decía Enrique, citando a Simondon, creación de equilibrios metaestables. Bien, y imaginemos que todo lo que pasa en el plano molar que ellos describen, las sedimentaciones, subjetivación, etcétera, y todo lo que pasa en el plano molecular, todo lo que pasa, en realidad consiste en alcanzar equilibrios metaestables que rápidamente van a cambiar. Rápidamente se van a convertir en otra cosa, habrá una línea de fuga, etcétera. La pregunta es ¿por qué? ¿Y para qué estos equilibrios metaestables? ¿Qué función tendrían? Y claro, aquí con esta línea de razonamiento lo que te sale es que con eso lo que se realiza es una especie de intervención, intento, gestión de la incerteza del acontecimiento. Con lo cual estamos en un punto en el cual la política, que va a ser molar y va a ser molecular, que se van a entrelazar, como habéis explicado, y nos movemos de un plano al otro, etcétera. En realidad, en última instancia, es este trabajo o ejercicio de gestión del acontecimiento, que es un intento fútil, porque siempre el equilibrio metastable siempre va a ir a otro lugar, efectivamente.
Pero ahí está esa especie de denominador común. No, no sé. Yo me he quedado muy clavado de un concepto que me ha encantado y de hecho lo he estado trabajando ahí en estas mesetas, que a ver si os gusta, porque yo creo que es un concepto para el siglo XXI, para la inteligencia artificial. Y es un concepto que ya no recordaba. A ver si os ha gustado. Lo han traducido en castellano como flujo de cuánto. ¿Lo recordáis? Los flujos de cuántos. Héctor pone cara rara. Sí, es raro. Pero está ahí, está ahí. Y es muy interesante. Muy, muy interesante. Y de hecho ellos dan ejemplos, etcétera. Y el flujo de cuánto lo definen como un tipo específico de movimiento, con una naturaleza cambiante, etcétera, que escapa a las estructuras rígidas y que se plantea en cantidades discontinuas. No son líneas, no son segmentos, etcétera. Son algo así como esas intensidades que acaban creando un cambio, una ruptura en ese equilibrio metaestable que decíamos. Es muy raro, muy raro. Lo vinculan directamente con la micropolítica, efectivamente. Pero, por ejemplo, ellos citan como ejemplos la moneda, financiación, la guerra absoluta, creencias, deseos, y son los responsables de la desterritorialización. Claro, el tema es que, y son la base del deseo también, no es fácil que aparezca un flujo de cuánto, lo cual quiere decir que no es fácil la desterritorialización. Hablamos como si fuera una cosa como muy sencilla y no lo es. En realidad tiene que ver con que aparezca ese umbral, esa intensidad. De hecho, ellos utilizan una palabra que utilizaba mucho Michel Serres de la filosofía antigua, que es la idea de clinamen, esta idea de ángulo mínimo que hace que un flujo de átomos se convierta en otra cosa porque cambia su dirección. Esta es una palabra de los griegos antiguos, los atomistas, y ellos la usan. No sé, me ha gustado esta idea de flujo de cuánto. Pero hay una cosa que tenemos que tal vez retomar o enfatizar, que le hemos trabajado anteriormente, otros años, es la idea de que efectivamente o sea, hasta qué punto, y esto a lo mejor es un poco las reglas que vienen a cambiar la inteligencia artificial, hasta qué punto podemos analizar un fenómeno que está sucediendo, es decir, que todavía no ha terminado, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque cuando se crea ese flujo de cuánto, ¿no? que produce la ruptura, uno puede mirar hacia atrás, analizarlo como hacía Foucault, por ejemplo, y darse cuenta de que estamos en otra formación histórica. Perfecto. Pero es muy complicado capturar o atrapar ese cambio en el momento en el que todavía no se ha producido o se está produciendo, ¿no? Esa transformación de la realidad. Y yo creo que es por eso, justamente, ¿no? Es a lo mejor es un concepto muy de la teoría relativista, pero es esta idea, ¿no? De que al final el cambio a nivel molecular siempre está sucediendo, ¿no? Uno abre o el máximo zoom en un átomo y nunca encuentra estabilidad. Nunca. Eso ve los quarks, ve las cuerdas, pero nunca encuentra la realidad. En cambio, cuando pone un zoom mucho más alejado, mucho más molar, uno ahí sí que se da cuenta, ¿no? Pues el objeto bolígrafo, teclado, pantalla, lo que queráis. Y yo creo que es eso, ¿no? Es un poco esa la idea del flujo de cuánto al final. Es esta idea de que a nivel molecular siempre está produciéndose un cambio, siempre estamos moviéndonos, siempre hay como una diferencia, pero en la cantidad necesaria para que se produzca el clinamen, para que se cruce el umbral y se produzca una desterritorialización, es muy complicado atraparla en el presente. No sé, insisto, a lo mejor la pregunta es esa, ¿no? ¿Qué vienen a hacer ahí las inteligencias artificiales? Si pueden contribuir a eso o no. Pero yo creo que es muy complicado decir, bueno, estamos en otra época, esto ha cambiado, ahora estamos en la realidad o en la formación histórica X que no tiene nada que ver con la de hace 20 años. Es muy complicado entender eso, ¿no? En tiempo real, digamos, no sé. En el máster tuvimos un debate en el módulo que yo coordino exactamente sobre este tema, porque yo explicaba que los clásicos de las ciencias sociales siempre tuvieron muy claro que las ciencias sociales eran una mirada retrospectiva, que tú siempre estudiabas un fenómeno hacia atrás, precisamente por lo que comenta Enrique,
capturar un fenómeno tal y como está ocurriendo en el presente para las ciencias sociales es muy difícil. Ahí quien operaría mejor es el periodismo, pero el periodismo tendría un papel más descriptivo. Por ejemplo, lo que está pasando con Trump, todo este fenómeno, intentar capturarlo en el presente es terriblemente difícil. A toro pasado miraremos hacia atrás y diremos, ocurrió este fenómeno, apareció el trumpismo con estas características, etcétera. Pero lo haremos siempre mirando hacia atrás. Pero en el debate se me ocurrió que, como habéis mencionado, en todos estos seminarios que llevamos estos últimos años, hemos leído a muchos autores que nos han mostrado que nos movemos hacia un tiempo eh, presente o una especie de presente eterno continuo. Con lo cual nuestro desafío es poder estudiar estos fenómenos id et nunc, aquí y ahora, tal y como ocurren. Y quizás lo que se necesita es inventar nuevas metodologías. ¿Me explico? Quiero decir que quizá la imposibilidad no está en el fenómeno mismo, que tenemos que esperar a que haya un punto de cambio para mirar hacia atrás y entenderlo, sino en encontrar algún tipo de metodología para trabajar rápido en el momento. Eh, no sé si es posible, ¿eh? Estoy un poco especulando. Pero recordad cuando leímos aquel artículo de estos autores que decían que había muerto la teoría. No sé si lo recordáis, es un artículo muy famoso, muy polémico. Claro, ellos lo que dicen es, necesitamos otra metodología para trabajar en el presente y nos la da el Big Data. Entonces, yo ya no necesito la teoría de roles, no necesito la teoría de la categorización social, la teoría de la lucha de clases, no. ¿Para qué? Si cojo el Big Data y le hago una pregunta aquí y ahora y a partir de los datos que me ofrece, pues puedo decir ahí millones de personas comprando esto, viendo lo otro, etcétera, y ya tengo perfiles. Y claro, la herramienta era esta, crear el perfil para entender el fenómeno. Quizás este es el debate, no lo sé, ¿eh? Pero es que escuchando a Enrique me acordaba de un concepto que me ha gustado mucho en la meseta Tratado de Nomadología, que es un concepto que pasa así rápido, que no sé si le habéis prestado atención, que es la idea de problemata. No sé si la recordáis. Está en la página 369 y ellos dicen, los problemata, en plural, son la propia máquina de guerra y son inseparables de lo que hemos dicho, los planos inclinados, el ángulo, los torbellinos. Claro, quizás la idea de problemata como máquina de guerra es muy, muy potente, la idea de definir un problemata, ¿no? Y ahora he tenido un déjà vu. Yo diría que sobre la idea de problemata, la última vez que leímos Mil Mesetas hace varios años ya estuvimos discutiendo, pero es un déjà vu, no, no estoy seguro de que sea correcto, ¿no? No, yo no me acuerdo de haberlo hablado, pero sí que me hace sentido lo que comentas, Francisco, en la idea de que, claro, cuando leíamos ese artículo, se llamaba Anderson, ¿no? El tipo que hablaba del fin de la teoría. Cuando leíamos ese artículo, el tipo lo que decía es que, claro, el Big Data, con esas ingentes y masivas macro correlaciones que es capaz de hacer, ¿no? Es capaz de encontrar sentido a unos datos que para nosotros, primero, nos llevarían millones de años encontrarles el sentido, y segundo, aunque no tengan una causalidad detrás, pero la propia correlación ya crea la tendencia, ¿no? Y es una explicación suficiente. No hace falta encontrar la causa detrás. Claro, y lo que se me ocurría era que justamente esa idea, esa condición que permite el Big Data, la IA, los algoritmos, tal vez sea la explicación molecular, sea la explicación de la transformación de cualquier acontecimiento o realidad que queramos pensar, su explicación o su descripción, mejor dicho, su descripción a nivel molecular. La descripción a nivel molar, la clásica, la tradicional, vendrá después, porque son inmanentes, ambas son necesarias e inseparables, ¿no? Pero la molar, la narrativa, la que tiene una teoría o una causalidad detrás, vendrá después. Pero vendrá, digamos, retrospectivamente. En tiempo real, la que podemos encontrar es la que nos da el Big Data, la que sí que nos permite crear esas correlaciones.
seguramente no podamos entenderla, seguramente no podamos encontrarle la causa. Bueno, la causa vendrá después, vendrá en la explicación narrativa que daremos retrospectivamente, ¿no? Pero eso no quita que en tiempo real se puedan encontrar esas asociaciones correlativas de ingente cantidad de datos que hasta ahora no era posible. Y a lo mejor es el papel del Big Data, ¿no? Y de todas estas tecnologías. Ujú. Permitirnos ese mapeo, esa descripción, que después nosotros la rellenaremos de contenido. Yo creo que está bien explicado porque, claro, nos enfrentamos a un fenómeno epistémico que es causación versus tendencia. Entonces, el Big Data genera tendencias absolutamente. Escuchando lo que decía Enrique, me ha acordado de una cita de Kafka que la tengo apuntada porque me encanta. Porque él decía, y después vendrá la teoría molar. Y la cita es muy bonita porque la cita de Kafka dice, el Mesías vendrá solamente cuando ya no será necesario. Vendrá solamente un día después de su advenimiento. No vendrá el día del juicio final, sino al día siguiente. Ya no será necesario. Con lo cual, cuando llegue esta teoría, ya no será necesaria porque ya estaremos en otro equilibrio metaestable. Quizás por ahí iba lo que decían los autores sobre el fin de la teoría, claro. Entonces ya solo con tendencias operamos. Pero está bien porque ligándolo con un ejemplo concreto, actual, contemporáneo, yo lo leí hace poco, no recuerdo en qué diario lo leí, lo que decían respecto a por qué hoy en día Trump, los bulos, la posverdad, la pospolítica estaba teniendo tanto éxito. Lo que venían a decir es que justamente nuestro mundo contemporáneo lo que le faltan son narraciones identitarias, ¿no? Nos falta una promesa, un horizonte en el que todos digamos, bueno, yo trabajo mucho, yo me esfuerzo mucho, tengo una vida muy dura, pero porque hay un objetivo social inmanente ahí al fondo, ¿no? Y no lo tenemos, no tenemos esa narración con la que identificarnos, con la que explicarnos nuestro tiempo, ¿no? Y claro, justamente eso puede tener que ver con esto, ¿no? De que finalmente, como solo o principalmente nos basamos en los algoritmos, en las correlaciones, en el Big Data, tenemos muy buenas herramientas para analizar el tiempo presente, pero no tenemos ese relleno que yo decía, ¿no? No tenemos ese relleno con el que narrarnos o explicarnos a nosotros mismos lo que está ocurriendo. Ese Mesías sería un poco lo que nos falta, ¿no? Ese Mesías que puede ser, no sé, cualquier cosa, llamémoslo el imperialismo, llamémoslo la patria, llamémoslo como queráis, pero no tenemos ese elemento identitario, ¿no? Narrativo que nos permita vivir por algo, tener un motivo que digamos, bueno, pese a todo, para mí tiene sentido, ¿no? Entonces, claro, esa falta de elemento, de imagen, de narración, no sé, llamarlo como queráis, es lo que hace que, esa falta de Mesías, es lo que hace que efectivamente, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda entonces? Pues justo eso, la posverdad, la pospolítica, los bulos, que es un meme que aparece un día, te hace gracia o te enfada o carga contra el político que te gusta o que no te gusta, te lo crees, lo sigues y actúas ese día en base a eso. Y la semana siguiente, pues será en base a la siguiente noticia, ¿no? Pero todo tan fragmentario y tan Mm. correlacional, tan poco narrativo, que enseguida pierde el valor, ¿no? No te permite tener un horizonte más o menos fijo. Fijaros en el problema que se plantean ahora los politólogos norteamericanos. La gran pregunta es ¿por qué las minorías han votado a Trump? Lo han votado, constatación. Y ahora hay toda una discusión teórica sobre por qué. Las minorías latinas, etcétera. Esto es extraño porque él prometía deportaciones masivas. La hipótesis que se maneja ahora, la más aceptada es, los republicanos Trump se dirigió a estas minorías como si no fuesen minorías, como si fueran ciudadanos de pleno derecho norteamericanos, mientras que los demócratas, Kamala Harris, etcétera, haciendo gala de que era negra, de que era mujer, etcétera, se dirigió a las minorías como minorías. ¿De acuerdo? Y ahí dicen los politólogos que está la gran clave de por qué las minorías votaron a Trump. Porque de repente ya no eran minorías en el discurso de Trump. La cuestión es, ¿esta hipótesis es cierta? ¿Podemos utilizar esta hipótesis para las próximas elecciones? Es la gran cuestión. Demócratas y republicanos están pensando, ostras, para las próximas elecciones, ¿qué vamos a hacer? Claro, ¿qué dicen algunos politólogos más vanguardistas, entre comillas? Que da igual, que no importa,
porque de nuevo en las siguientes elecciones o para mantener la popularidad de Trump, ya no importa si esta hipótesis, como decía Enrique, es cierta o no. Es una buena hipótesis, permite explicar lo que pasó, pero no importa si se ajusta a lo que realmente pasó, porque ahora el tema es investigar las tendencias para las próximas elecciones. ¿Se ve la cuestión? La cuestión es que este Mesías o teoría es interesante, a nosotros como científicos sociales nos interesa, a mí me parece una explicación muy buena que permite entender qué ha pasado, pero de cara a las próximas elecciones no la van a utilizar, lo tienen clarísimo, porque se trata de no tener una teoría, sino de buscar las tendencias, efectivamente. Con lo cual la teoría, el Mesías, exacto, siempre llega un día más tarde y no sé si tiene mucha utilidad de facto, más allá de para crear un debate académico. Y esto es interesante porque creo que la tendencia que mencionabais se vincula mucho con la idea de máquina de guerra. Está muy vinculada. Fijaros que la máquina de guerra es como un fenómeno fronterizo. No forma parte, ya lo habéis visto, ¿no?, del Estado, pero el Estado se apropia de ella y la utiliza. Pero es un fenómeno fronterizo de frontera y no tiene que ver con la guerra. Ya lo habéis visto, ¿no? Que hay una serie de características, etcétera, que son muy interesantes. Hay unas proposiciones y no tiene que ver con la guerra ni con matar gente, etcétera. No, no tiene nada que ver con eso. Estaba pensando que el autor que defendía que aunque ese Mesías llegue tarde, sigue teniendo mucha relevancia, es Zizek, ¿no? Cuando leímos ese último libro sobre Hegel y el cerebro conectado, en el que hablaba de que al final hay una lucha política por controlar la narrativa de los hechos pasados, ¿no? Y que al final, pues, quien controle la historia o la narrativa histórica, pues va a poder controlar el presente también, ¿no? Bueno, no sé cómo lo exponía él exactamente, pero claro, entiendo que con esto que estabais comentando, esta cuestión pasa más a un segundo plano. Eh, Sí, 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 sí. Efectivamente. Claro, el tema ahora no sería controlar la narrativa, sino imponer la tendencia. Ujú. Este es el tema. Eh, Yo me quedo pensando también en algo que ha comentado Enrique, que comenta en su libro, porque él hablaba sobre esta falta de sentido o de una narración que nos permita darle sentido a nuestras vidas o una motivación más a largo plazo, etcétera. Y, y eso lo comenta Harari en el libro este que tiene, que se hizo tan famoso, que se hizo viral, de Sapiens, que le da mucha relevancia, mucha importancia a la religión, ¿no? En el desarrollo de las, de las comunidades humanas o de la sociedad, etcétera, ¿no? Y de cómo, más allá de que pues, las religiones puedan ser más acertadas o menos describiendo la realidad, etcétera, pues sí que tienen ese componente de darle un sentido, un significado, una identidad al ser humano, ¿no? Claro, es verdad que con este momento histórico en el que nos encontramos ahora, en el que parece que la posverdad se ha extendido desde, bueno, en todas las capas, ¿no? Incluso en las capas
de más poder, ¿no? En donde vemos a muchos políticos en puestos de poder muy elevados que también manejan estos conceptos vinculados a la posverdad, ¿no? Em, no sé, yo creo que estamos en un contexto en el que, de incertidumbre, en el que a lo mejor hay una lucha, ¿no? Entre quién impone ese nuevo sentido, esa nueva dirección, ¿no? Esa nueva motivación hacia que permita como a toda la humanidad organizarse en una dirección concreta, ¿no? Sí, es interesante. Fijaros lo que comentaba Enrique cuando hablaba de que necesitan unas narrativas, sentido, que estamos vacíos, etcétera. No sé si le habéis prestado atención en la meseta máquina de guerra a la pregunta ¿qué es una máquina de guerra? Fijaros, ellos dicen Estado y máquina de guerra conviven. La máquina de guerra la inventan los nómadas. Ellos viven en la frontera del Estado. ¿Qué es la máquina de guerra? La máquina de guerra es la creación de un espacio liso y la distribución de personas y cosas en ese espacio liso. Esto es lo que hacen los nómadas. Fijaros, los nómadas atacan a los sedentarios, atacan el Estado, crean estos espacios lisos, acaban con los espacios estriados, los allanan y entonces distribuyen de otra manera a las personas. ¿Y qué hace el Estado? Se apropia de la máquina de guerra y la incorpora para dotarla de sus propios fines. ¿Qué es en realidad la máquina de guerra? La máquina de guerra es potencia. Es una potencia, está en el límite del Estado. El Estado carece de esa potencia y se la apropia. O sea, la potencia la traen los nómadas, pero no la tienen en sí mismos, la tienen como elemento diferenciado del Estado, es decir, es en la relación misma que ellos tienen o adquieren esa potencia. Entonces el Estado necesita apropiarse de esa potencia de la que él carece. Entonces, aquí en lo que explican Deleuze y Guattari, que tenemos un esquema en el cual el Estado, la teoría, eh, el personaje de Kafka, el Mesías, necesita las líneas de fuga, se las apropia. Pero parece que en nuestro presente ahora es al revés, ¿no? Que la llegada del Big Data, la inteligencia artificial, lo que ha creado es una máquina de guerra salvaje que casi casi se ha apropiado y se come al Estado y estamos ahora reivindicando Estado, ¿no? Estamos reivindicando regulación, sentido, narrativas, llenar un vacío, es decir, llenar un espacio liso. Nos han alisado el espacio y nos han distribuido de tal manera que ahora pedimos Estado. Me parece como paradójico, ¿no? Tampoco sé si es la inteligencia artificial, quizás es la digitalización o la enorme tecnificación del mundo en el que vivimos. Pero me parece curioso. Claro, este libro ya es muy antiguo, es de los años 80 del siglo XX. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Francisco, y creo que es un poco, lo repito, los argumentos de la izquierda moderada mundial que beben de Laclau, de Chantal Mouffe, de Gramsci, es un poco ese argumento el que vienen a defender. Yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, luego hay muchos matices, ¿no? Y muchas formas de criticarlo, pero creo que es un poco justo esa idea, ¿no? La falta de un eje central, un Estado, Mesías, llamémoslo como queramos, que nos permita detenernos, que permita parar, respirar, tener ese horizonte, aunque sea solo como horizonte, ¿no? Que nunca llegas a alcanzarlo, pero sabes que por lo menos te diriges a un sitio. Y es muy paradójico, ¿no? Porque yo creo que cuando se escribió este libro, como tú decías hace un momento, en el famoso mayo del 68 justamente lo que se buscaba era lo contrario, ¿no? O sea, yo no sé, un anarquista ortodoxo qué diría de lo que acabamos de decir, pensaría que es una barbaridad, no sé, Tomás Ibáñez qué diría de cosas así, ¿no? Pero es eso, es justamente esa idea, ¿no? Ahora buscamos justamente aquello, o se considera revolucionario justo aquello que es antagónico a lo que se pensaba hace 50 o 60 años, ¿no? Que es esta idea de necesitamos Estado, necesitamos Mesías, necesitamos valores, necesitamos estabilidad, necesitamos dejar de correr. Y Totalmente, eso puede ser brutal para alguien hace 60, para Deleuze en el año 60. totalmente. Necesitamos dejar de ser nómadas. Pero es que estaba pensando en lo que decíais y me parecía que un libro
diferente, no aburrido. Por aburrido me refiero a que últimamente se publican millones de cosas sobre Deleuze y todo es siempre lo mismo sobre Foucault y es repetir, repetir. Y un libro diferente, que yo creo que solo es Zizek se atrevería a escribir, sería un libro titulado Sed de Estado. Eso sería, o necesidad de Estado, deseo de Estado. ¿Te acuerdas de ese libro de Arnaud Skornicki que se llamaba La Gran Sed de Estado? Pero estaba basado en Foucault, ese libro, lo Sí, leímos es muy también. bueno, es muy bueno. Yo lo Sí, recomiendo porque es una de las pocas lecturas diferentes que yo he leído en los últimos años sobre Foucault, porque la pregunta es, ¿cómo entiende Foucault el Estado a lo largo de su obra? Y me pareció muy original, sí. sí, Deseo sí, de Estado, este es el tema. sí, Me ha gustado la frase de Enrique de, queremos dejar de correr, sí. parar. Claro, más burocracia, por favor, sería el lema, ¿no? Que se lo digan a Sergi, que necesita tiempo para sentarse y leer, está harto ya de hacer cosas, ¿verdad? Claro. Leer formularios, rellenar formularios. de actualizar aulas de la UOC. Le comentaba a Tiziano, hablábamos de la propuesta esta para el libro este brasileño que nos invitó Enrique. Lo estábamos comentando. Tiziano es un estudiante de máster porque está haciendo un trabajo muy bueno sobre TikTok. Y él me decía, vale, sí, me parece perfecto, nos enrolamos y bueno, y aunque tú vayas a ser el que escriba, etcétera, pero yo soy un estudiante de máster. Yo quiero leer, no quiero participar en escribir capítulos, quiero leer. Y yo lo entendía. Bueno, y al final es el famoso cuento de Bartleby, ¿no? Preferiría que no. Es la posibilidad de poder decir que no. Pero se queda en eso, ¿eh? En el I will prefer not, en un deseo, porque al final acepta, claro, él también quiere participar, claro. Sí, pero es bien potente, ¿eh? Esa conclusión que estamos diciendo hoy, ¿no? Del Estado, el Mesías, llamémoslo como queramos, es la nueva radicalidad, por decirlo de alguna forma. No sé qué más conceptos os han gustado en estas 3 mesetas. Yo creo que Eh, esto que decíais sería, perdón, Francisco, se- no, no, no. sería como el gran triunfo de personajes como Trump, como Milley, como, bueno, todo este eh, panorama que definimos como ultraderecha a nivel cotidiano. Pero Eh, es al revés, Sergi. Piénsalo bien. Es al revés. Es la derrota. Porque precisamente ellos, Milei se define como anarquista. claro, Ellos claro. son absolutamente antiestado y van a tumbar el Estado. De hecho, ellos son personalistas. A mí me recuerda mucho, sois muy jóvenes y no lo habéis vivido, pero Franco se definía como caudillo. Caudillo en castellano significa el que dirige. Ellos son caudillistas, es una persona y los más dirige. Claro, el Estado implica, como decíamos, una burocracia, una narrativa, compartir narrativas. Claro, pero yo, o sea, lo decía porque creo que en mi generación y gente joven que no hemos vivido, al menos aquí en Europa o en España, dictaduras, eh, yo creo que tenemos mucho más vinculado el Estado como una institución o un organismo que reprime a la población que no lo que hacen pues personajes como Milei o este anarcocapitalismo, ¿no? O grandes dictaduras. Entonces, el que la energía revolucionaria o más vinculada a la izquierda esté pidiendo la vuelta del Estado, ¿no? O más poder para el Estado, claro, le quita, es como muy contradictorio, ¿no? Y muy fácil de rebatir por parte de personas más, pues, anarcocapitalistas, ¿no? Que, que dicen, claro, estás defendiendo que se nos oprima menos, pero a la vez estás reclamando más Estado. Entonces, ¿cómo se come eso? Sí, mira, si queréis, vamos por partes. Fijaros, circula ahora un enunciado que me parece muy bueno. Si fuéramos semióticos lo analizaríamos. Se dice que
el Estado profundo amenaza a Trump. Sabéis que dicen que el Estado profundo en Estados Unidos está formado por el complejo industrial militar, la inteligencia, los servicios de inteligencia, que son básicamente demócratas, ¿vale? Y me gusta mucho la frase porque, claro, es el Estado profundo, o sea, es el Estado el enemigo de Trump. Es clarísimo. Y cuando Milei llegó a Argentina, llegó con una motosierra diciendo, voy a descuartizar el Estado. Me parece muy interesante. Y fijaros, en aparato de captura, no sé si os habéis fijado que se habla de tres aparatos de captura, hay varios, y uno son los impuestos, por supuesto, pero hay uno que es la renta. La renta, fijaros, defender una renta mínima básica, etcétera, sería un aparato de captura, ¿eh? Cuando es uno de los elementos potentes de la nueva izquierda en el norte de Europa. O sea, no un subsidio para vivir mal y esto no, no. Una buena renta que te permita vivir con solvencia generalizada para todos los seres humanos es un mecanismo de la izquierda ahora. Y aquí aparece como aparato de captura. Claro, creo que es un ejemplo muy claro, muy evidente de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que hace eso, 50 años se decía en un término como de justicia social que justamente, pues eso, o sea, habría que ver una salida del Estado, ¿no? Una huida del Estado que reprime, que te captura de alguna forma. En cambio, ahora justamente por el argumento que acabamos de decir hace un momento de cómo estamos buscando ese Mesías, esos valores, esa narratividad actual por parte de la izquierda, es justamente lo que es necesario. Y el aparato de captura, la máquina de guerra, perdón, estaría justo ahí. Sería, vale, sí, hagamos una renta mínima universal, pero que sea para gastarla en empresas privadas y que permita al ciudadano seguir consumiendo bienes privados, ¿no? Que enriquezcan a las empresas. Entonces, claro, es esa paradoja, ¿no? En la cual una política que en lo molecular, que en su nacimiento era nómada, o creaba un espacio liso, ¿no? Justicia para que todo el mundo tenga lo mínimo indispensable, por lo menos para poder vivir y llevar una vida digna, de pronto se ve capturado por el Estado, ¿no? Y pasa a ser, ¿vale? Un ingreso mínimo, que además para conseguirlo tienes que hacer un montón de trámites súper burocráticos que no todo el mundo sabe hacer ni entiende, y que cuando lo consigues, quien lo consigue, lo que vas a hacer con ello es gastar ese dinero en empresas privadas que se van a seguir enriqueciendo a tu costa, ¿no? Claro, ahí está la transformación, ¿no? De lo molecular a lo molar, de lo rupturista, transformador, llamémoslo como queramos, a la lógica política estatal clásica, ¿no? A lo estriado. Y ejemplos así, políticos o más sociales, los podemos encontrar en todos lados, ¿no? El clásico ejemplo aquí en España podría ser el 15M, cómo empezó el 15M, cómo luego en cuanto se institucionaliza como partido deja de tener sentido y luego ocurre lo que ocurre y estamos donde estamos hoy en día, ¿no? Y así cualquier ejemplo, cualquier política, iniciativa que pasa de ser una potencia en desarrollo a una estabilización y lo que se pierde por el camino al estriarse o al estabilizarse, ¿no? Esa es la crítica que harían Deleuze y Guattari en su momento. Hoy en día, si aceptamos lo que estábamos comentando hace un rato, ¿no? De que justamente lo que buscamos es esa captura, que por favor alguien nos capture, que alguien nos burocratice. Claro, habría que ver también qué perdemos en el camino. Estaba mirando que, al escuchar lo que comentaba Enrique, que, claro, ellos lo que dicen es, ¿qué hace el Estado? El Estado sobrecodifica codificaciones más primarias o más básicas. Ellos no hacen una crítica directamente al Estado, porque yo creo que ellos son inteligentes y tienen muy claro que el Estado, la burocracia, también es garantista. Pero la crítica está en esta palabra, sobrecodificación. Este prefijo sobre está ya marcando la crítica que ellos hacen a la idea de Estado. Es un aparato que sobrecodifica. Y me llamaba la atención al escucharos que estamos como en el lado inverso, ¿no?
ahora carecemos de codificaciones o las codificaciones son tan aceleradas que no tienen estabilidad y entonces pedimos codificación, pedimos sobrecodificación. Esta es un poco como la gran paradoja. No sé si habéis visto que el aparato de captura tiene dos características. La primera es la comparación directa. O sea, un aparato de captura hace dos operaciones. Primero, compara los elementos y dos, hace una apropiación monopolística, que es un poco lo que decía Enrique. Es decir, vale, te voy a dar una renta, pero te la vas a gastar en las empresas del Estado. No sé si habéis leído en algún libro de historia o habéis visto en alguna película que cuando empieza la revolución industrial esto era muy típico, es decir, llegaban los trabajadores que empezaban a trabajar, por ejemplo, en Liverpool, en Barcelona, etcétera, y los empleadores les daban como unos bonos para que se los gastasen en las tiendas del propietario de la empresa. Entonces, claro, solo podían gastarse los bonos en esas tiendas, con lo cual todavía el beneficio del empresario era mayor. Esta idea de apropiación monopolística. Y ahí está ya el aparato de captura. Me pregunto qué nuevas formas de captura hay en el siglo XXI. Bueno, yo creo que es un poco la misma lógica, con ejemplos más actualizados, pero es un poco lo mismo y lo hemos analizado muchas veces nosotros. Es esta idea de que la libertad que te da, por ejemplo, Netflix, Amazon o cualquier plataforma es una libertad muy de aquella manera, ¿no? Es decir, tú puedes elegir qué quieres ver, pero desde dentro de un catálogo muy concreto, basado en un perfil algorítmico, de lo que ya has visto y que sea el 95% que te va a gustar. Entonces, tú acabas consumiendo aquel contenido musical de compras, de películas, de series, que ya está predefinido y que va a revertir sobre la misma empresa o sobre la misma compañía, ¿no? Entonces, claro, ¿quién está eligiendo ahí realmente? Y dos, ¿soy libre realmente de poder, igual que lo que tú decías, ¿no? De comprar en otra tienda? ¿Puedo comprar lo que yo quiera o solo lo que me ofrece la misma el mismo dueño de la misma empresa que me paga para que me gaste el dinero en su negocio, ¿no? Pues es un poco la misma idea, pero en el siglo XXI, ¿no? Al final, cuando yo compré el último libro de Byung Chul Han porque me llegó un correo de Amazon, ¿lo he elegido yo y lo compro porque yo quiero o es porque enriquezco a Amazon? Entonces, ahí está la, la contradicción. Ujú, Claro, al final yo creo que em, si el Estado como aparato de captura tiende a desaparecer un poquito hoy en día a favor de una economía pues más anarcocapitalista y pedimos que vuelva el Estado, al final también lo que está pasando es que ese aparato de captura se está desplazando hacia estas startups, grandes multinacionales. em, y hacia estas personalidades que tienen mayor control ujú, sobre pues esto, pues las empresas, todas estas aplicaciones que estamos consumiendo en nuestro día a día, Amazon, Netflix, redes sociales, etcétera, ¿no? Y que al final pues no resultan en una mayor libertad para el ciudadano, ¿no? Todo lo contrario. Y al final, eh, claro que pasa que toda esta crítica hacia el Estado y, y esta demanda de una mayor libertad y democracia, al final acaba resultando en una menor democracia, ¿no? Porque estas empresas al final no tienen un procedimiento democrático detrás en cuanto a la toma de decisiones de cómo funcionan. Por ejemplo, yo no tengo, no tenemos mayor agencia sobre cómo funcionan plataformas como Twitter, por ejemplo, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, pues lo que está pasando ahora, de que de repente pues hay una gran crítica a Twitter porque el algoritmo beneficia pues discursos más conservadores, etcétera, ¿no? Y ahí lo que está pasando es que se está realmente solicitando un mayor grado de agencia sobre este tipo de plataformas que a lo mejor deberían ser más democráticas, ¿no? Claro, si criticamos el Estado
por falta de democracia, pero la sustitución son mayor poder para estas startups que son todavía menos democráticas y que nos pueden llegar a controlar más. Eh, no sé. Claro. Os comentaba el trabajo de Tiziano. Él está analizando en el máster el consumo de contenido psicológico en TikTok, porque se consume muchísimo contenido psicológico y hay mucha producción por parte tanto humana como no humana, algoritmos de contenido psicológico. Claro, el consumo que hace mucha gente, adolescente y no adolescente, de este contenido psicológico, es un poco esta demanda que decíais de codificación, ¿no? De, ostras, quién soy, cómo soy, etcétera. Y luego ellos operan con estos códigos en su vida cotidiana, porque dice, pues yo tengo un trastorno de atención porque hice un test en TikTok y saqué 20 puntos. Y si sacas 20 puntos, es que tienes un trastorno de atención, cosas así, ¿no? Y luego también me contaba otro amigo que trabaja en un comedor con niños pequeños que se ha puesto muy de moda un reloj, pero no sé si lo conocéis, que es un reloj que mide un montón de funciones y, por ejemplo, te dice si estás estresado, ¿no? Y los niños mirando el reloj, porque les da una puntuación X, pues dicen, estoy estresado, no sé qué, cosas así. Y esto me ha hecho pensar en las aplicaciones, ¿no? Y cómo las aplicaciones, ya lo hemos comentado en algún artículo, son aparatos de captura pequeñitos. Hay una miniaturización de los aparatos de captura y es increíble cómo codifican estos relojes. Madre mía. Porque mi amigo me decía, y una niña me dijo, estoy estresada porque había puntuado en este reloj 20. Y él le dijo, bueno, a lo mejor simplemente estás, yo qué sé, preocupada o porque no has comido y entonces tienes hambre, etcétera. Y yo dijo, sí, puede ser. Pero claro, llevar un reloj que ya te dice si estás o no estás estresado porque yo qué sé, se altera tu pulso o no sé qué, me parece una codificación dura. Y lo comento porque fijaros, no me habéis mencionado que aquí en el aparato de captura aparecen los dos grandes conceptos de esclavitud maquínica y sujeción social. Supongo que los habéis leído, que serían la gran definición del capitalismo. El capitalismo opera plano molar, ya lo sabéis, sujeción social, crea roles, posiciones sociales, diferencias sociales, en fin, lo que conocemos de nuestra disciplina, todo esto. Y luego la esclavitud maquínica, que ellos dicen, hay esclavitud cuando somos piezas constituyentes de una máquina. Recordad que máquina para ellos es un ensamblaje que opera al unísono de distintos elementos, etcétera. Bueno, no sé. Yo estaba No, pensando en algo que has comentado antes, Francisco, que has dicho que la máquina de guerra es potencialidad, ¿no? Y, y estaba pensando en cuál podría ser la máquina de guerra o la potencialidad del siglo XXI. Y he pensado, me ha venido a la cabeza, no sé si escuchaste el podcast este que te pasé de un filósofo que hace divulgación por Spotify y en YouTube, no me acuerdo cómo se llama ahora, la Fonda Filosófica, no me acuerdo cómo se llama. me lo pasaste, sí, no lo he escuchado, pero sí lo tengo, es verdad. Y tiene varios podcasts, varios episodios hablando bueno, tratando libros de Deleuze y Guattari. No recuerdo si el de Mil Mesetas, pero el de esquizofrenia sí que lo tiene. Sí, no lo encontré Mil Mesetas, encontré el Antiedipo, es El cierto. Tiene antidipo. comentado el Antiedipo. El antidipo sí que lo tiene y escuchándolo un día hablaba de que la esquizofrenia es la potencialidad para la revolución, ¿no? Y estaba pensando en este concepto del aparato de captura y, y lo vinculaba también con este artículo que hemos escrito sobre teletrabajo y el síntoma. Y, y yo creo que se puede apreciar cómo realmente hoy en día, con todo esto que comentabas de TikTok también, de todo este vocabulario psicológico y de cómo los jóvenes cada vez más se hablan a sí mismos y utilizan discursos con conceptos psicológicos y constantemente tienen esta necesidad de autodiagnosticarse, etcétera, de cómo está habiendo como una captura de esta potencialidad y canalizándola a través de estas disciplinas
a través de un lenguaje Mm. psicológico que diagnostica a la población, ¿no? Y de alguna forma sí se canaliza esta potencialidad revolucionaria y se la dirige hacia pues, circuitos de pues, farmacológicos, psiquiátricos, se los deriva al psicólogo, Ujú. gestión de la salud mental, meditación, etcétera, ¿no? Pero fijaros, como estamos aquí un poco para atrevernos a pensar y atrevernos a pensar cosas que sean impensables, juguemos un poco a ser Sisek, a ser Sisek y a crear un pensamiento, digamos, no permitido. Me explico. Hay tabús, ya lo decía Levi Strauss, ¿no? Los tabús son muy importantes en la antropología. Por ejemplo, pensar en comer carne humana, un tremendo tabú. Fijaros con qué tabú operamos, especialmente mi generación, pero en lo que ha dicho Sergi también se ha deslizado un poco la suya. El tabú es, ¿cómo puede ser la máquina de guerra del siglo XXI? Te preguntas, Sergi. ¿Por qué? Porque pensamos que el pensamiento crítico tiene que ser siempre buscar la máquina de guerra. Pero, y aquí nos ponemos como Sisek, en una situación histórica en la cual hay una enorme máquina de guerra, hay mucha potencialidad, quizá en el siglo XXI no necesitamos una máquina de guerra. Como decíamos antes, vuelvo a la broma, necesitamos de Estado, sed de Estado, deseo de Estado. Con lo cual lo que habría que pensar no es la máquina de guerra, sino otro tipo de codificaciones que no pasen por el reloj que te dice que estás estresado, por ese contenido psicológico que hay en TikTok. Un poco como decía Byung-Chul Han, ¿no? Volver a recuperar grandes narraciones. Lo estoy exagerando. Pero cuando ya tienes tanta potencialidad, no tienes que buscar más. Lo que habría que buscar es cómo reducirla. Estoy bromeando, ¿eh? Estoy un poco siendo como Sise, que siempre intenta darle la vuelta a las cosas y decir, pero me llama mucho la atención cómo no nos atrevemos a pensar ciertas cosas. Por ejemplo, la broma del deseo de Estado nos repele, como lo de pensar en comer carne humana. Ostras, defender el Estado no tiene sentido. ¿Cómo voy a defender eso? Si me ha estado sobrecodificando mucho tiempo, ha creado subjetividades horribles, masculinidades horrorosas, no sé qué, no puedo. Pero sin embargo, a lo mejor es lo que toca en un mundo de espacios lisos, donde las codificaciones, como decías tú, Sergi, vienen de Silicon Valley. No sé. Yo no lo encuentro tan así, entiendo que la idea es como muy atrevida, pero si lo pensamos desde Stigler, por ejemplo, tiene mucho sentido. Ahora, el matiz sería, no hay que pensar en el estado del principio del siglo XX, de Weber o de esta gente, ¿no? Hay que pensar en un nuevo estado. ¿Por qué lo digo? Porque si recuperamos las ideas de Stigler con esa propuesta que él hace del doble redoblamiento epocal, ¿no? Con la lógica farmacológica. Claro, ahora mismo estaríamos en esa fase primera de cortocircuitos en la que todavía no nos acabamos de adoptar la tecnología, el cambio de escenario que nos proponen todas estas técnicas nuevas, ¿no? Y justamente eso es lo que necesitamos, recuperar el estado, sí, pero no volver al estado del siglo Claro, XX o del siglo XIX, sino recuperar un nuevo estado que lo bueno es que está todo por venir, está todo por llegar. En realidad lo que estamos, si lo usamos en términos stiglerianos, lo que necesitamos es gramatizarnos, es anclarnos de alguna forma, ¿no? Una gramática exacto. que nos permita funcionar, Una nueva funcionar. gramática, sí, sí. Claro, esa es la idea, ¿no? Una codificación que no nos sobrecodifique, pero que deje de crear pura potencialidad, que es lo que tú acabas de decir, Francisco. Eso, encontrar la gramatización del siglo XXI. Ujú, Bueno, ese es el reto, está todo por hacer. Eso es lo bueno. ujú. Lo malo, que está todo por hacer también. Sí, sí. En su último libro, antes de morir, Michel Serres, es un librito muy pequeñito. Él, que era un hombre sabio, hace una crítica de la situación ecológica del planeta, del cambio climático, etcétera. Y es muy interesante porque su conclusión no es tenemos que destruir el capitalismo. Esa no es su conclusión. Su conclusión es, ante esta situación, necesitamos nuevas instituciones, un poco lo que decía Enrique. Tenemos que reinventar las instituciones que tenemos, que no nos sirve, pero necesitamos instituciones
sí, sí, para enfrentarnos a este gran desafío que sí supone el cambio climático. Sí, es curioso. No sé qué otros conceptos os han llamado la atención de estas tres mesetas. Voy a preguntarle una cosa a Notebook LM aquí delante de vosotros. Es una prueba de fuego para Notebook. Ahora vamos a saber si Notebook es realmente sabio o no. Le voy a preguntar literalmente qué tienen en común estas tres mesetas. A A ver, ver qué dice. Mientras vais comentando lo que os ha parecido mientras, interesante. mientras se lo preguntas, Francisco, estaba pensando, no sé hasta qué punto, y esto es algo muy de la izquierda, el de repente pensar en volver al pasado y recuperar el concepto de Estado, tal vez eso puede ser un error. O sea, quiero decir, por ejemplo, pienso en cuando se ha sido muy crítico también con la tecnología, ¿no? Y han aparecido movimientos como que pretenden recuperar un estilo de vida pues más agrícola o prehistórico, que no necesite este tipo de tecnología que genera este impacto negativo en el medio ambiente, etcétera, ¿no? Y eso puede haber sido un gran error de gran parte de la izquierda, el no querer como reapropiarse de la tecnología y querer volver a un pasado, a un estilo de vida que ya no es posible recuperar, ¿no? No sé si se está cayendo un poco en el mismo, la misma trampa cuando para hacer frente a este capitalismo salvaje queremos recuperar un estado que también era criticado, ¿no? Quiero decir, ¿por qué no eh, pensar nuevas formas de organizar la sociedad que no incluyan, bueno, es lo que decíais, ¿no? Al final, pues pensar un nuevo estado que no sea como el estado que veníamos teniendo pues en el siglo XX, ¿no? Pero no sé, ¿por qué por qué seguir llamándole estado? ¿Por qué no una nueva forma de organizar la sociedad que rompa un poco con esa concepción? No lo sé. Y ahí la Sí, inteligencia artificial, esas nuevas tecnologías, yo creo que pueden tener un papel clave también. sí, sí, no, es verdad. Incluso tienes razón, la palabra estado quizás habría que repensarla. Sí, sí. Os he puesto el final, la respuesta es muy larga, no es muy bueno, fijaros. Esto yo creo que abre un rayo de esperanza. Quiero decir que todavía estamos un poquito lejos, porque si fijáis el resumen, no está mal, pero representa diferentes aspectos y fuerzas dentro de un campo social dinámico, bla, 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 los conceptos, ta, ta. No, se pone, no, o sea, la comparación, buscar denominadores comunes no es tu fuerte. Bueno, para no dejaros con un sesgo, no, os iba a colgar toda la respuesta, pero es muy larga, porque la respuesta es muy larga y va comparando, va relacionando más que comparar. Concepto, ¿no? Nomadología, desterritorialización, y hace como pequeños resúmenes de las mesetas vinculando los conceptos. Bueno, esto todavía da esperanza para el trabajo humano. No sé, ¿cuál os ha gustado más de las tres? ¿Con cuál os quedaríais? Yo he ido variando en las diferentes lecturas que he hecho y me gusta mucho ahora micropolítica y segmentariedad. Me interesa mucho el tema del segmento, pero bueno, no sé.
Sí, a mí también me ha gustado mucho esa y me ha recordado mucho a lo que estábamos diciendo, ¿no? A cuando leímos en su momento el libro de la revolución molecular Exacto, sí. de Guattari. También me ha gustado mucho jugar a adivinar quién o apostar quién había escrito cada una de las mesetas o qué fragmentos había escrito cada uno, ¿no? Y eso me ha gustado. Pero bueno, no sé, yo sí estoy tratando, después de leer el libro ya como 4 o 5 veces, como que la idea transversal, a lo mejor ya estoy haciendo mi propia máquina de guerra, ¿no? Y estoy como estriando mi propio espacio. Pero es esta idea de constantemente encontrar el punto molecular y el punto molar, el punto heterogéneo y el punto homogéneo, ¿no? Y creo que va apareciendo, ¿no? En el lenguaje, en la realidad, en los objetos, en los discursos, y aquí lo encontramos en el poder o en la política, como lo queramos ver, ¿no? Y esa es la lectura que yo he hecho de estas 3 mesetas. Y bueno, es interesante, ¿no? Es interesante porque al final la lección, el aprendizaje que yo saco es, ojo, ojo Enrique, que lo molecular a priori no es mejor, ojo que la potencialidad, la línea de fuga, que nos puede parecer muy atractivo, muy rupturista, muy transformador, tampoco es a priori bueno. Y por tanto, como justo a la conclusión que hemos llegado hoy, ¿no? Lo estable, lo tradicional, lo histórico, lo molar, tampoco es lo malo, lo fascista a priori, ¿no? Sino que mucho ojo con cómo se usan esos conceptos, porque quien haga una lectura así de Les Guattari, desde luego es que no lo ha entendido. Me parece muy interesante lo que comentas porque fijaros, en la página 219 no sé si habéis visto que habla un momento de cómo opera el deseo y dice que el deseo no es una pulsión, sino que es un montaje elaborado de interacciones entre distintos segmentos y dice, cuidado, que hay un deseo fascista, deseo de ser fascista, que también se articula a partir de segmentos. Y me recordó un libro de Günter Grass muy bonito. No es fácil de leer porque Günter Grass tenía una escritura difícil, pero que se titula Años de perro. Yo siempre lo comento, es un libro precioso, porque es un libro donde se describen escenas de la vida cotidiana justo antes, en Alemania, justo antes de la llegada de Hitler al poder, pero que te permite entender cómo se articularon pequeñas y diferentes segmentariedades y crearon un estado y un deseo fascista, porque te habla de cómo los jóvenes en un pueblo en Baviera se enrolan en las juventudes hitlerianas porque les gusta el uniforme, les parece atractivo llevar botas altas de caña, llevar uniformes, que eso les permitía pues tener relaciones con más chicas, pequeñas cositas, o uno que se hacía miembro del partido fascista nazi, porque así podía tener un mejor trabajo en la oficina de correos. Estas pequeños segmentos que articulados creaban un panorama de apoyo al fascismo. Y es muy bonito el libro, se llama Años de perro, porque sabéis que Günter Grass fue militante de las juventudes, no sé si lo sabéis. Él gana el premio Nobel y luego lo denuncian por haber militado en las juventudes nazis y él lo reconoce. Entonces, claro, describe muy bien esa realidad. Él la conoció cuando era joven. Y ellos lo dicen, efectivamente, como dice Enrique, lo micropolítico no es bueno per se, ni es una maravilla. Ahí se esconden tremendos fascismos, sí, sí. Ellos lo dicen, basta con es un error pensar que basta con un poco de flexibilidad para ser mejor. Sí, sí, Bueno, y volvemos al principio del seminario. Eso explicaría, es una buena explicación de por qué mucha gente en Estados Unidos de minorías, latinas, africanas, mujeres, han votado a Trump. Ahí estaría, ¿no? Porque es lo atractivo. Muchas veces estar el último en las redes sociales, sentir que te escucha alguien, aunque sea un propio eco algorítmico, ¿no? Cuando tú te quejas de un problema, que no tienes para comer, que no tienes para pagar tu seguro, la inseguridad de las calles, ¿no? Todo eso al exacto. final. Estás votando por un cambio asumiendo que el cambio per se es bueno. mm, Y a la semana siguiente deportan a tu familia. Entonces, Yo con esto, que también me queda un poco pillado en este deseo de Estado y como los nuevos aparatos de captura del siglo XXI,
No sé si estaría bien expresado, pero como que quizá lo nuevo, más relevante que en otras épocas sería la captura emocional, ¿no? Y también creo que explica mucho este voto a Trump, ¿no? O esta imagen de, creo que es una mujer a la que están deportando, lleva la camiseta de Latinos por Trump mientras la deportan, ¿no? Y cómo creo que en el siglo XXI, más que en otras épocas, con todo el tema de la posverdad, prima más mm, una construcción identitaria o eso, un modo de emanciparse, aunque sea emocionalmente, aunque sea a partir de la rabia, que las propias condiciones de vida, ¿no? Biopolíticas o la propia racionalidad material que necesite cada persona en su contexto. Y Totalmente. con eso, como que en esto del deseo de Estado, que bueno, me horroriza, la verdad, el primero. Bueno, te horroriza el enunciado, claro. Sí, porque para mí sí que es una victoria de lo que llamamos la ultraderecha, porque lo que ha hecho es constituirse como la única alternativa real al antisistema, ¿no? O sea, es lo que también moviliza mucho, ¿no? De que no hay un horizonte de emancipación social de la izquierda o es muy reducido y a nivel de la población general no tiene mucho eco y, y ya como que ciertas reglas del juego o cierta base ya se juega en ese terreno de, no sé, de la ultraderecha, de un neoliberalismo velado del que nadie va a discutir esas condiciones. No sé. Ujú. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la captura emocional. Fijaros, ponerle a un niño un reloj que te dice que está estresado cuando marca 20, madre mía, y el niño dice estoy estresado, wow. Es una captura que pasa por una definición del aparato psíquico muy potente. Tanto, sí, 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 sí. Bueno, y es la conclusión política que se comenta actualmente, ¿no? Que la derecha ha sabido leer mucho mejor este juego o esta herramienta, ¿no? El famoso Make America Great Again es eso, ¿no? Es saber establecer un horizonte afectivo, emocional, en el que desde un latino que acaba de llegar en lancha de Cuba hasta el vaquero tejano de origen irlandés de cuarta generación votan lo mismo porque es esa movilización afectiva, ¿no? de una cosa común, que es lo que hace que, bueno, pues Trump, Elon Musk, la ultraderecha en Alemania ahora, Meloni, tengan el poder que tienen y la gente vote por eso, pese a que en el día a día pueda ir muy en contra de su... Yo os voy a decir una cosa que os va a horrorizar también, y es, ojalá todavía quedasen vestigios del neoliberalismo. Esto es fuerte decir esto. ¿Por qué? Porque incluso en el neoliberalismo se le atribuye una función reguladora y garantista al Estado, pequeñita, pero la tiene. En el neoliberalismo más duro. Pero es que ahora estamos entrando en un horizonte, como diría Nietzsche, intempestivo, que a mí me horroriza más, que es el caudillismo, o sea, la arbitrariedad pura. O sea, el Estado combate un poco la arbitrariedad, pero fijaros, Trump, voy a poner aranceles, ahora no los pongo, ahora os doy un mes de prórroga, voy a cerrar TikTok, ahora no lo cierro. Dios, ¿qué es eso? O Elon Musk, los famosos tecnoligarcas que van a llegar ahora, que van a imponer su criterio también de un modo arbitrario. Ostras, eso me da muchísimo miedo. Eso es eso, es el caudillismo, es personajes que operan y no entiendes muy bien sus criterios, es todo muy arbitrario. Por eso, bueno, no sé si habéis estudiado a Hegel, pero Hegel decía, ostras, el Estado y la burocracia son necesarios porque combaten la arbitrariedad de figuras como Napoleón, etcétera, que es, pues ahora invado Polonia porque quiero ser grande y mueren 100.000 franceses y 100.000 polacos porque yo quiero. Ostras, estoy exagerando, ¿eh? Cuando hablo esto del neoliberalismo, etcétera, pero ¿qué viene después del neoliberalismo? Un capitalismo salvaje de caudillos. Wow, eso es duro, ¿eh? Para mí lo que más me sorprende es cómo ese caudillismo se ha
camuflado bajo una capa de libertad para hacerse deseable, que no me cuesta comprender cómo eso puede llegar a calar en la población, ¿no? Eso Bueno, yo es- pensaba lo que tú decías, cuando Milei dice que que él es anarquista, yo pensaba, ¿qué dirían los viejos anarquistas del 19 al escuchar a este señor? Un señor que te dice, pues sí, pues que las familias vendan a sus hijos si no tienen dinero, que los vendan, o vamos a vender el mar y que la gente compre parcelas de mar, cuidará el mar. Pero hay tanta desregulación, como se dice, porque yo creo que sí que hay esta contradicción de que cogen elementos como muy retrógrados o fascistoides y los cumplen al pie de la letra, ¿no? O al menos a nivel discursivo, ¿no? Porque hay elementos de la familia tradicional o ahora lo que se ha hecho en Estados Unidos del sexo biológico que sí que, no sé, acotan de manera extrema, ¿no? Incluso más que el Estado ciertas condiciones o ciertas narrativas, no, no sé. Pero fijaros, lo que ha hecho recientemente en los últimos días Trump, antes había unas reglas de juego internacional que ya no existen. Esto de decir, voy a prohibir TikTok y luego no lo prohíbo, voy a ponerte aranceles, ahora te doy un mes para que te lo pienses y no los pongo y negociamos, es hacer saltar todas las reglas de juego, o sea, no. Y es pura arbitrariedad, o sea, por eso se está retirando de muchas instituciones internacionales, porque él no va a jugar con las reglas de ninguna institución internacional. ¿Para qué? Son absurdas, no va a aceptar ninguna imposición. Claro, esto en el extremo lleva, supongo que habéis oído que están haciendo esta filosofía en Silicon Valley que llaman la Enlightenment, ¿no? La ilustración oscura, que en realidad es un poco volver al despotismo ilustrado del siglo XIX y es que gobiernen unos pocos. Pero en este caso no son los mejores o los más formados como en el 19, sino que son los tecnoligarcas. O sea, y los más Bezos, los chinos, tienen tanto dinero que ellos dicen, ¿y yo por qué me voy a someter a las reglas de una chusma que vota cada 4 años y votan sin saber y sin criterios? No, yo impongo mis reglas. Y claro, en el extremo es lo que ya llaman la destrucción de las democracias liberales. O sea, las viejas democracias liberales que nacieron en el 18-19 están saltando por los aires. Que eran malas, eran imperfectas, las criticábamos, eran horribles si queréis, pero eran unas reglas de juego, porque ahora yo no sé qué reglas llegan, ¿eh? Y volvemos al inicio del seminario. Habría que encontrar conceptos para estudiar, analizar el presente ahora mismo, tal y como está ocurriendo. Podemos hablar de trumpismo. Por eso a mí tampoco me gusta mucho cuando se habla de fascismo, que es utilizar un concepto de principios del siglo XX para describir lo que ahora ocurre. Me cuesta. En cambio, trumpismo sí que veo que hay ahí unas características, como decíais, captura emocional, espectáculo, eh, uso de la idea de libertad, Porque el big además, data, manipulación de los medios. Sí, sí. a veces usar la palabra, la etiqueta de fascismo, no le hace un favor a la crítica porque se compara muy rápidamente con este fascismo que es más conocido del siglo XX histórico, ¿no? Y claro, la comparación, pues, eh, no tiene mucho sentido porque hay muchas diferencias, ¿no? Entre este trampismo del que hablabas ahora y el fascismo del siglo XX, ¿no? Entonces, igual sí que habría que buscar nuevos conceptos para la crítica. Creo que lo hemos comentado en algún seminario, pero os voy a comentar algo que comentaba en clase cuando se produjo la pandemia.
Se publicó un libro, el Foro de Davos, sabéis que es un think tank de pensamiento neoliberal, publicó un libro que creo que lo hemos comentado, que se tituló The Big Reset, El Gran Comienzo. Está traducido, buscadlo. Es espectacular ese libro, porque predice muchísimas cosas que ahora estamos viviendo. Y fijaros, el think tank más importante del neoliberalismo estaba diciendo, no sirve la democracia liberal. Lo que sirve es el modelo chino. Estaban ya diciendo el modelo chino es el eficaz, es el buen modelo, etcétera. El modelo chino, si no habéis estudiado politología, es muy interesante, es muy inteligente. Tiene un nivel local donde hay muchísima democracia. Tú votas por el jefe de tu barrio, el presidente del barrio, de no sé qué, bueno, el alcalde. Y la gente que vive en China tiene la sensación de que hay mucha democracia. Pero hay un segundo nivel global donde no se vota. Hay un partido único, el PC, Partido Comunista Chino, ya está. Y ahí no se mueve nada. Y los dos niveles están encastados a partir de una burocracia brutal, brutal. Hostia, y ya en The Big Reset estaban diciendo eso. Estaban diciendo, solo este tipo de modelo toma decisiones rápidas, actúa rápido, etcétera. Y Putin es ese modelo en realidad, y Trump es ese modelo también. Y Brasil, Bolsonaro era ese modelo, etcétera. Esto es muy curioso, sí, sí. Y Vale, eran ahí yo creo los... que Ay, perdón, acaba, Francisco. No, acaba, acaba. No, solo voy a decir que ahí justamente el ejercicio de transformación es no creernos ni una cosa ni la otra, ni pensar que volver al estado del siglo XIX es la solución, ni conformarnos con el modelo trampista chino Putin, que es la alternativa inevitable y a la cual tenemos que dirigirnos sí o sí, ¿no? Ahí el atrevimiento sería pensar esa otra alternativa. ¿Cuál sería la Sí, sí. alternativa a eso, ¿no? Y es un poco lo que Exacto. estábamos diciendo de varias formas. Lo que Serres llama la creación de nuevas instituciones, lo que hemos dicho en algún momento que es como ese nuevo Estado, pero que no es el Estado antiguo, no es volver al Estado antiguo. Es esa gramatización, a mí me gusta esa, ¿no? La gramatización del siglo XXI, ¿cuál sería, ¿no? Bueno, esa es lo que está en juego. En el fondo es una narrativa, una pausa que nos permita pensarnos. Con la ¿Cuál es? cuestión. Ojalá Sí. tuviésemos la respuesta. Perdón, Enrique, sí. No, no, eso. No, digo, igual la cuestión también sería, además de pensarlo teóricamente, el pensar cómo se lleva a la práctica eso, cómo combates estos nuevos poderes, este nuevo estado, esta nueva política, porque claro, al final muchas veces pues eso, el no caer en este nuevo modelo chino, pero tampoco volver a un liberalismo democrático. Claro, puede sonar muy ideal a nivel teórico, discursivo, pero al final, ¿cómo combates una situación en la que cada vez estos poderes van adquiriendo mayor poder y mayor robustez y es más difícil combatirlos, ¿no? No lo sé, ahora por ejemplo pensando en el poder que están adquiriendo, pues eso, los oligarcas de Silicon Valley, Estados Unidos, etcétera. em, También cada vez estamos avanzando hacia nuevas tecnologías que permiten pues que pueda incluso haber mayor separación, incluso superando limitaciones biológicas, ¿no? Con este tipo de personalidades o de personas que tienen mucho poder y que bueno, pues están dispuestos incluso a eso, a incorporar tecnologías en su cuerpo que estén en contra del envejecimiento, etcétera. Si no tienes estrategias para reducir el poder que tienen estos oligarcas, es difícil pensar en alternativas, ¿no?
no lo sé. Es muy difícil, pero quizá la alternativa no tiene que ser algo grande, sino como decíais, cojo el ejemplo de Héctor, que me ha parecido ideal. Cosas pequeñitas, por ejemplo, resistirnos a esta captura emocional. Acordaros de Byung-Chul Han, que explicaba muy bien cómo este nuevo capitalismo convierte los sentimientos en emociones para que ocurra esto, para que se puedan capturar a partir de un reloj y etcétera. Pues resistirnos a esta captura emocional pensando en términos de sentimientos y no de emociones. Acordaros, el sentimiento es narrativo, es a largo plazo, requiere más tiempo, pausa, etcétera. Las emociones te ponen el umbral de la acción, entonces no tienes tiempo para pensar. Cosas así pequeñas, es lo único que se me ocurre. Mm. Ahora, Micropolítica y pequeños segmentos, ¿no? La segmentariedad. y ahora, para no decir fascismo, creo que se está poniendo de moda el concepto de tecnofeudalismo, aunque la verdad es Sí, que sí. no he De leído hecho, muy bien. Varoufakis, ¿os acordáis de Varoufakis? Tiene un artículo por ahí donde habla de la llegada del tecnofeudalismo. Sí, sí. Y es curioso porque insistimos mucho en Silicon Valley, que serían los nuevos tecno señores feudales. También están en China, ¿eh? O sea, en China hay millonarios. El propietario de DeepSeek es un tecnofeudalista salvaje, ¿eh? O el dueño de Alibaba, madre mía. Uf, comparable a Jeff Bezos, ¿eh? Amazon. Y ellos, fijaros, como pone aquí, están en un mismo plano, o sea, se encuentran en un mismo plano, comparten unos intereses y probablemente compartan sus bases de datos. Porque nos dicen, DeepSeek la han entrenado con TikTok, de acuerdo, pero seguro que TikTok y Amazon y Facebook e Instagram no intercambian bases de datos. Me extrañaría. Y que respecto al concepto de fascismo, a mí me parece interesante como en la segunda acepción, ¿no? Que no es tanto el fascismo como sistema, sino las micropolíticas fascistas, ¿no? Y como estos discursos o elementos de control social, de represión, de enaltecimiento o anclaje de ciertas opresiones que sí que tienen una trayectoria histórica y se pueden rastrear y que también están presentes en las democracias liberales, ¿no? Y a mí Totalmente. ahí sí que me Y interesa por, en nuestra vida cotidiana, esto, en nuestra cotidianidad. claro, y porque así puedes ver de verdad como, bueno, no sé si llamarle cambios reales, pero los cambios sustantivos, ¿no? Que pueden tener, pues, estos nuevos caudillismos respecto a lo que había antes, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora hay un escándalo brutal con las deportaciones de Trump, pero Biden ha deportado un montón más. Y respecto a la anterior Y Obama. época de Trump, Biden le supera con creces, es difícil que lo supere. O Sí, sí, como sí, sí, muchas sí. cuestiones que desde la ultraderecha simplemente es que hay un mensaje simbólico político directo, ¿no? Que además lo utilizan como para atraer gente, pero que se siguen ejecutando simplemente de manera más velada cuando gobierna la socialdemocracia, ¿no? Como por ejemplo, no sé, los Totalmente. desahucios ahora en Barcelona, que ha roto el récord y ahora es la primera comunidad, no sé si es comunidad o provincia de España en desahucios y gobierna el PSC con Podemos o con Barcelona en Común. Estaba pensando al escuchar a Héctor que la frase que decía hace una hora Enrique me ha gustado mucho, esta de quiero dejar de correr. Os explico por qué. Porque los historiadores y sociólogos definen el fascismo del siglo XX como una doctrina que no podía durar mucho tiempo, por la siguiente razón, porque era una doctrina de movilización total de la sociedad para la guerra. Entonces, una sociedad movilizada para la guerra permanente es una sociedad que se va a desarticular en pocos años, porque la guerra industrial puede durar 4, 5, 6, una década como mucho. Después se destruye esa sociedad. Pero el fascismo es una sociedad movilizada para la guerra. Y había un filósofo catalán muy importante, Santiago López Petit, que estuvo de tribunal en mi tesis, que escribió un librito pequeñito, muy bonito, que se llamaba El fascismo posmoderno. Y él ya decía, fijaros, hace 15 años, que vivíamos en una sociedad neoliberal que era fascista porque estábamos permanentemente movilizados para todo.
movilizados para cuidar nuestro cuerpo, para ser buenos ciudadanos, para ser buenos samaritanos, para participar en una ONG, para cuidar a nuestros hijos. O sea, estábamos en una permanente movilización. Entonces, cuando Enrique ha dicho, quiero dejar de correr, me he acordado de López Petit, porque esa era su crítica, era, quiero dejar de estar movilizado, quiero que no me movilicen, aunque las causas sean maravillosas, pero quiero movilizarme yo cuando yo quiera, al ritmo que quiera, no estar siempre movilizado para ser todo esto. Y el fascismo tiene que ver con esta permanente movilización de la ciudadanía para